Bien. Bueno, nada, vamos a hacerla toda de nuevo. Empezamos todo de nuevo. Mira, eh, nada, yo ya me presenté, soy Adrián Procilio de Argentina. Eh, Me han señalado a vos como uno de los mejores jueces de España, ¿sabes, Alejandro? Así que, bueno, gracias por echarnos esta mano. Este, a ver, una pregunta personal te voy a hacer. ¿Cómo conociste el Harz? ¿Cómo conociste el Harz? ¿Dónde conociste este pajarito? Yo empecé con 14 años y en 1974 y un día me fui con unos amigos a ver a un criador. A mí me gustaban los pájaros, a ver a un criador que tenía de todo. Y yo pienso que había muchos así antes. El hombre tenía en su casa, que tenía una gran galería con sol, eran casas antiguas de madera. Tenía ruiseñores, tenía currucas cabecinegras y tenía canarios roller. Yo los escuché y, y me gustaron mucho. Me gustaron mucho de tal forma que pedí a mis padres que me regalasen uno. Era cerca de la festividad de Reyes y le compraron al señor un pajarito de esos para regalármelo. Me gustaba oírlo, lo tenía en la habitación y bueno, después le compré una hembra o dos, ya no me acuerdo bien si una o dos, y ya ese año era 1974 y crié mis primeros pájaros roller, que nunca tuve otros en casa, nunca tuve ¿Qué otros. edad dijiste que tenías, Alejandro? ¿Qué edad tenías? 14, Ah, mira, 14 años. bueno, 14 años. yo te- 1974 es la primera anilla que tuve yo. El mira, señor se llamaba Martí Arena, era mayor, para mí por lo menos, a lo mejor era igual hasta más joven que yo ahora, no sé. Y tenía pájaros que venían de Salvador March, que hizo un libro que es muy afamado, del canto roller. ujú. Porque de aquella los mayores fenómenos del roller que había eran catalanes, en Cataluña, en España. El doctor Roch, Salvador March, había varios. Gente, bueno, muy seria, a la cual pues, yo les llamaba, no se ponían o no querían hablar con un niño. Y entonces me puse a buscar por Asturias más criadores y había dos muy buenos, eran Augusto Ramos y su hijo Antonio Ramos Bulnes, que además habían hecho la Unión de Caranicultores de Rollos de España y estaban en Gijón, en Asturias, hacían un concurso muy bueno todos los años, que venía un alemán a juzgar que se llamaba Manfred Gebauer. Los pájaros que había, me acuerdo que eran pájaros de 74, 78 puntos, 80 y algo puntos algunos, eran pájaros duros, ¿De qué de año tonos estamos medios, hablando? ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? pues de los primeros 80 quizá, Ah, bien. que fue cuando se trajeron pájaros de Manfred Gebauer y varios criadores más, los trajo el mismo Manfred aquí a un concurso. Nos proveyó a todos de esos pájaros, que me acuerdo eran pájaros pintos, y fue un salto de calidad enorme. Al año siguiente ya salían pájaros de 88, 87 puntos, pájaros bastante mejores que los que había. Es decir, que lo que había, por lo menos en España, en los primeros 80, finales del 70 y pico, eran pájaros, bueno, pues digamos regulares. Me acuerdo de mi amigo Fernando de Juan Vicente, un gran criador y juez que me enseñó mucho y fue juez mío de uno de los canarios que llevé bueno, pues no sé si le puso 70 y pico puntos, incluso quitó a uno de ellos para que no molestase a los demás y pudiese tal. Es decir, que había un nivel bastante bajo a, en lo que era la generalidad. Evidentemente, Salvador March, el doctor Roch,
varios criadores, supongo, doña Carmen Pérez de Cortés, bueno, Rafael Palomares, eran gente que tenía unas buenas profesiones, una buena posición económica, sabían idiomas, tenían amigos en Alemania, traían pájaros y bueno, pues así Claro, se fue haciendo todo. sí. Y si queréis nos metemos en la historia de la evolución en España del pájaro, en la cual tiene muchísimo, muchísimo que ver Francisco Alarcón. Francisco Alarcón de Murcia, juez, un gran entendido. Tenía un amigo alemán que incluso venía a Murcia a su casa por los veranos y tal, se llamaba Schneider. Schneider fue campeón del mundo varias veces y le procuró unos pájaros a Alarcón. Alarcón sabía criar, sabía mejorar estirpes, mantenerlas, y con una consanguinidad alrededor de los pájaros de Schneider, pues fue mejorando, bueno, cambiando un poco las características de esos pájaros y mejorando sobre todo el whole roll. Eran unos pájaros con un whole roll increíble. Entonces, Alarcón, después falleció Hermida, otro gran criador que había en Galicia, en el norte de España, que también tenía pájaros de Schneider, pero se habían criado la misma estirpe, pero dos líneas totalmente distintas. Se cogió los pájaros de Hermida y eso, como pasa siempre, una estirpe, un mismo tronco, cogieron dos ramas que son lo mismo, pero habían estado separadas y se produce un efecto híbrido fantástico. Así estuvo Alarcón sacando muchos años grandes pájaros y regalando muchos pájaros a muchos criadores y mejorando la cabaña, la podríamos llamar la cabaña del roller en España. Es decir, que Alarcón fue un precursor. un gran tal. Tampoco quiero olvidarme de Hermida, tampoco quiero olvidarme de otro gallego que fue campeón del mundo, Santa María. Entonces, bueno, en principio, por resumir lo que tal, digamos los primeros 80, últimos 70, pues había muchas familias de pájaros roller, había bastantes criadores y, como suele pasar con la cantidad, no todo era calidad. Sí, pero había pájaros buenos, había criadores buenos, jueces buenos, pero no estaba muy, vamos a decir, muy definido ninguna línea de canto clara dominante en España hasta que llegó Alarcón, que fue el que tal. Y eran pájaros, él los llamaba camellos, y tenía otra línea que los llamaba calés. Aquí en España, como sabéis, calés. Perdóname, sí. Alejandro, esos que le dicen camellos son los que cuando cantan el whole roll te hacen una jorobita en la espalda, ¿no es cierto? En el cuello, digo, te hacen una jorobita en el cuello. Bueno, exactamente, los camellos los llamó porque había algún ejemplar que, como la función hace el órgano, eran ejemplares que tenían tanto whole rolling que, como sabes, obliga a tener una tráquea importante. Pues si no se tenía cuidado, en unas generaciones el cuello se iba alargando. Expósito, ya fallecido, un gran criador, un gran juez que tuvo muchos pájaros de Alarcón y criaba exclusivamente esa línea, siempre decía que había que meter cuello largo con cuello corto porque si no la cosa iba a más. Entonces se parecía a los gibosos, dormían. Y decime, ¿esos canarios cantaban bien? ¿Esos canarios cantaban bien, Alejandro? Algunos, pero tendían a silbar. O sea, tendían no a silbar, pero claro, el conducto tendía a hacer un sonido un poco de tubo fino. Bueno, entonces era mejor
meterlos con hembras, o si es la hembra la que... De cuello más grueso, te entiendo. Bueno, mira, te Sí, cuento un poquito. La historia acá en Argentina más o menos fue parecida, porque entre los sí, 70, los 80, había muchísimos sí, criadores. Acá entraron pájaros de un alemán, de Sirman, ustedes lo deben conocer sí, sí, bien. Y bueno, acá se trabajó fundamentalmente la línea seca. En un momento tuvimos algún gluck en las líneas secas que no lo completaron, como alguna vez te mm, comenté, hacían gluck gluck, pero no terminaban de cerrarlo, y mm, entonces intentamos sacarlo el gluck ese, mm, hasta que prácticamente mm, hoy por hoy lo hemos eliminado. Pero mm. no tenemos la calidad que ustedes tienen allá. Contame un poquito el posicionamiento de España en el resto de Europa respecto del Harz. Bueno, el asunto es que habría que empezar desde el principio. El asunto es solo mirar la planilla. En la planilla, pues los giros principales pues, son el hole rolling, el canor y el base, los giros de agua, basetura. ¿Qué pasaba? Que en 1890, cuando Seifer hizo aquellos pájaros increíbles y tal, eran pájaros que tenían más giros que ahora. Y tenían giros de agua. Y tenían también cloqueos, lo que llamamos el glucken, pero un cloqueo que yo pienso, porque no hay muchos datos, no hay muchas escrituras definidas de eso, pienso que era un poco más con B que con C o con K o con G. Eran unos cloqueos más de blob, 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 más de Como Malí, como Malí, burbujas de agua hervida. de agua, agua. Sí, un poco más de agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se separaron las líneas? Pues se separaron las líneas porque, a ver, pues ya Wilhelm Trute, cuando lo que hizo Wilhelm Trute fue unos pájaros fantásticos, con muchísimos giros, porque antes de Wilhelm Trute, cada criador se No, se especializaba en dos especializaba o en un tres, giro, claro. Sí. se especializaban en giros. Mm. Él juntó eso y hizo un canario pues, muy completo. ¿Qué pasó después? Pues que se intentó que los canarios fuesen más especialistas, es decir, mejorar los giros a costa de reducirlos, a costa de reducirlos. Y también cuando se busca la pureza de un giro, pues evidentemente el ritmo que hace o que da el gluck y la dicción que da el agua, pues suele, o en el caso del agua, o embarra los giros un poco, los hace más turbios, y en el caso del gluck, pues los hace más golpeantes. Claro, un gluck en Norren, empieza el pájaro con el Norren típico de redoblar, pero además, pues eso no es bonito. Sí. ¿Qué pasó? Que al principio, como se puntuaba cuantos más mejor, pues cuantos más notas mejor. Entonces un pájaro que tuviese más notas y que sacase 8 puntos en gluck, 5 en Schockel, 10 en agua, pues ganaba a otro. Terminaba ganando a otro que por ahí era mejor. Claro, ¿qué pasa? Que se apostó por la pureza. Sí, Se bien. apostó por la pureza y entonces empezó a eliminar notas. ¿Qué pasa cuando eliminas notas? Pues que cuando eliminas notas, pues el pájaro se va empobreciendo de variedad y mejorando de pureza, Sí, sí, normalmente. sí, sí. Pero claro, puede llegar, y sobre todo en el caso del whole roll, de que tengas unos pájaros, como decía el admirado y fallecido Espósito, que parecía que venía la aviación porque era un hall ancho, hermoso, que bajaba, que se abría, que llenaba la habitación, pero no hacía más, Sí, o tendía a no hacer más. sí. Entonces, eso fue un poco lo que pasó en España con los pájaros de Alarcón. Eso que Muy vos me estás buenos diciendo, pájaros, perdóname, sí, eso que vos me estás diciendo, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Es actual eso o no? Eso pasó del en los 90, años del año 90, una 90, cosa así. del año
claro, 90 hasta sí, el 2000. claro. En España, por influencia de Alarcón, y además que no es crítica ni muchísimo menos, se tendió a hacer unos pájaros que sobre todo, Sí, funcionaban en Hall. No quiere decir que no funcionasen en otra cosa. Yo tuve sí. pájaros de la estirpe de Alarcón que tenían unas flautas y unos Hall Klinger impresionantes, ¿eh? Andaba un poco peor en Norren, digamos. ¿Qué Y pasa? Que la todo es... actualidad, lo de ahora, ¿cómo cantan los pájaros en el... Bueno, si me permites, encajo un poco con lo que estaban haciendo los alemanes. Los alemanes tenían más variedad en las notas, no más variedad de notas, sino que los giros los daban de más formas, porque tendieron más a giros intermedios. Entonces te podían dar un Holklinger, pues cambiando ritmos, cambiando tonos y cambiando vocales. Y es mucho más musical. Y se quedaban en hall muy profundos, pero muy cortos, lo cual también es muy bonito de ver. Perdóname, ¿Qué pasó? ondulaban el hall, decís, lo ondulaban o Sí, no, o era... ondulaban el hall, pero más corto. Es que comparado con uno de Sí, los de aquí, es que sí, aquello era una montaña rusa. Subía, sí, bajaba, volvía a subir. Era una verdadera gozada. Y es, porque los hay, ¿eh? O sí, sea, sí, hoy sí. la línea Alarcón sigue siendo dominante, pero sigue siendo dominante en hall, ¿eh? Que es la nota reina. Y también hay que tenerla bien. Entonces, en España, por la influencia de este hombre, que no es una influencia mala, al revés, fue una influencia buenísima, tanto en conocimientos como en pájaros, pues gusta mucho el hall. Pero es que al criador de roller le gusta mucho el hall. Lo que hay que ver es que el hall, si es dominante, es muy dominante. Y te deja el pájaro más, digamos, más plano, Sí, menos variado. claro. Los alemanes funcionaron más con intermedias. ¿Qué pasó? Que esas intermedias, como bien sabe, Holklinger y flauta, tienen que tener una base de cloqueo. Pero es un cloqueo distinto que el del pájaro de Hall hueco y seco, que cuando da gluck lo da casi degenerado. Chic, chic, coc, coc, pac, pac, pic, Sí. pic. En cambio, este otro tipo de base de cloqueo, no digo de gluck, o cuando da un gluck, cuando el pájaro a lo mejor no está en forma o está aprendiendo, parece más un gluck, pero después llega a ser un Holklinger. Y vos, Alejandro, a tu modo de ver, ¿qué han hibridado la línea de agua con la seca o son línea de agua esos pájaros? ¿Qué son? Yo pienso que hubo gente que, a ver, la línea seca y la de agua no son dos líneas diferentes. O sea, cada uno en casa hace la tendencia que quiere. Yo tenía un amigo, Pepe Poveda, valenciano, decía, el hombre, es que me estoy quedando sin Norren. Y digo, no, es que a ti no te gustan los Norren. Y sin querer Y la te verdad quedas sin que lo que ellos. se ¿Qué junta en pasa? un Que criadero es lo que el criador... cuando se busca un determinado canto Sí, de un pájaro que al principio eran todos iguales, unos cantaban más con agua, otros cantaban más seco. Yo lo llamo mucho, la diferencia de hueco, lo llamo mucho es, unos son hueco de tonel, como si metes sí, sí. y en un tonel y das de madera y das unos golpes, y otros son huecos de túnel, como si estás en el metro y oyes venir al metro, con todos esos sonidos armónicos que lo envuelven, Lo que envuelve. hace que el sonido no sea puro, Sí. no sea tan puro como el que llaman hueco de verdad, pero Sí, es que sí, este pero que es también muy es hueco. musical también, que es muy musical, claro, sí. Claro, y envuelve más. Sí, Entonces sí, hay sonidos fundamentales que son sí. los típicos y después los múltiplos de esos fundamentales que son los armónicos y que pueden ser muy variados, envolver el sonido e incluso mejorarlo.
sí. aterciopelarlo un poco. Entonces, ¿qué observé yo? Porque eso ya son cuestiones, aquí no hay estudios de esto. ¿Qué observé yo? Que muchos alemanes tenían agua, la nota de agua separada, que quizá fuese un poco degenerada incluso. Yo me acuerdo de Pájaros de Smith-Wilken, uno que tuve yo, que era buenísimo en todo, y así separado te daba lic, 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 lic. Y era un agua mala. Sí. Pero ese agua siempre nos dijeron esta gente que ese agua es el que de verdad después te da la dulzura de las notas. Ahora decime, Igual que el cloqueo da el ritmo. ¿el cloqueo da? ¿Qué El dijiste? ritmo. El ritmo. El ritmo Sí, sí, en sí. los giros. Sí. ¿Qué te iba a decir? En la actualidad, ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo logró Sí. España posicionarse? ¿Qué fue un plan de años? ¿Que han importado canarios? ¿Cómo han hecho para llegar a... Bueno, en España somos pocos, pero hay gente muy formada y muy buena. Ajá. Y entonces te lo cuento con nombres. Por ejemplo, Aitor González, Aitor, con sus amigos Oscar Alcorta y Tomás Hernández, pues se fueron un día a ver a Smith-Wilken. Smith-Wilken era el criador alemán De que Alemania. más campeonatos del mundo ganaba. Hay una curiosidad, los alemanes no les gusta mucho ir al campeonato del mundo, prefieren su campeonato, el de la DKB. Es como más prestigioso ganar la DKB que ganar el campeonato del mundo para ellos. Pero bueno, Smith-Wilken iba, sacaba unas puntuaciones espectaculares para aquella época, primeros de los 2000, y estos tres amigos hicieron una importación de pájaros de Smith-Wilken, los criaron muy bien porque son gente formada, con afición y con sapiencia en el roller, y ganaron los 3 trofeos en el campeonato del mundo. Esas 3 personas generaron alrededor una serie de personas que crían Smith-Wilken con ellos. Decime, Ahí hay mucho nivel. en esa línea, En ¿no? esa línea. En esa De línea, esa ¿se línea. escucha agua? De ¿Se esa línea escucha que agua es... o es línea seca pura? ¿Qué escuchas? ¿Agua se escucha? ¿Cómo? ¿Es línea Tienen agua, seca? tienen agua, Es tienen agua. línea seca, pero tiene No, agua. no, tienen agua, tienen agua, Son tienen agua. canarios de agua, sí. Tienen agua, pero no son canarios de agua, Sí, pero sí, tienen agua. son de línea Son buena. canarios de altísimo rendimiento, de altísimo rendimiento. Y después en Portugal, los criadores portugueses que hay, Armando Mera, Carlos González, Eduardo Joao Santos Meneses, varios de esos, a través de Aitor también están con Smith-Wilken, pájaros de Smith-Wilken, y tienen un altísimo rendimiento. Armando fue ya campeón del mundo, yo no sé si ya fue 2 veces. Una pregunta, ¿extrusado o semilla? Bueno, pues ni extrusado ni semilla, porque aquí el pienso que ahora se lleva es pienso en polvo. No, la verdad no lo conocemos. Pienso en polvo, ¿tienes? Sí, es pienso en polvo. A ver, al extrusar el pienso, Ajá. cuando lo haces tú al pienso le metes unas vitaminas, unos aminoácidos, le metes, bueno, hasta maíz tratado, bueno, un montón de alimentos que al extrusar, que extrusar no es más que cocer a altísima presión, se pierde bastante de las vitaminas. Una pregunta más. Si vos tuvieras que alimentar un Haas en una dieta precompetitiva, antes, mientras lo estás preparando para un campeonato, con semillas, ¿qué semilla le darías? Alpiste. ¿Solo Alpiste. alpiste? Alpiste. A ver, hasta que llega a su nivel, Sí. el pájaro normalmente, a ver, en jaulón normalmente se alimenta con varias semillas, varias. No se recomienda la avena
el negrillo en poquita proporción, la perilla funciona bien, el alpiste, y después darle algo de fruta, algo de verdura y algo de pasta. Bien, cuando lo metes en jaulita, el pájaro tiene que estar unos días viendo a los demás hasta que lo tal, y comiendo lo que comía para no extrañar el cambio. Después, alpiste, a lo mejor un poquito de pasta un día, un poquito de negrillo, un poquito de tal. Y que vaya mejorando en el canto. Pero el tema de la navina, o la colza, la navina negra, la navina causa... ¿La navina roja o qué navina dices? Bueno, la yo dulce, uso ¿no? la negra, que La es negra. colza. La colza. Es colza. Y los alemanes usan colza. Sí. Bien. Y la navina. ¿Eso qué le hace al pájaro? Le hace hipotiroidismo. Es decir, el pájaro no sigue avanzando hacia el celo, ¿eh? Sí, Y mantiene ahí, muy bien el canto. lo mantiene. Lo mantiene. Pero si le das mucha navina, que se le da muchos criadores alemanes y tal, ya le dan navina incluso en el tal. No es malo darle, pero no tenerlo a la navina como se tiene, que es prácticamente 4 de navina. Un 10%, un 20% en la mezcla de alpiste. Los alemanes ponen 4 de navina y 1 de alpiste. En el comedero de la jaulita. 4 de navina y 1 de alpiste. ¿Y ustedes y después, en España, cómo usan la navina? Aquí muchos también, sí. ¿Sí? Mira. Sí. La navina da para mantenerlo. ¿eh? Sí, para que el pájaro no se escape, pero para que llegue. No se pase, sí, no se vaya para que llegue a cantar bien, no es muy bueno darle tanta navina. Ahora yo te pregunto, cuando está compitiendo, ¿qué le dan en competencia? Bueno, concurso, normalmente hay que darle, antes del concurso, hay que darle algo que le suba y que sea hidratado. Nosotros damos una mezcla de nueces machacadas con pan y aceite de colza. No, bueno, pero eso en tu casa, Alejandro, pero en el concurso, ¿qué se le da? En el concurso alpiste y navina, como mitad de cada uno. 50 y 50, 50 y 50 le dan. Sí, mayormente es lo que dan, sí. Mira. Sí. Pero tú antes de llevarlo, dale algo para subirlo. ¿Qué le das vos para subirlo? Pues para que esté fuerte eso, ya te digo, nueces. Sí. Con algo de pan Bimbo mojado en aceite y le mejora bastante todo. Hay gente que da un poco de pasta con zanahoria, algo blandito, fácil de digerir y que lo suba. Como hacen los futbolistas tomando espaguetis, hidratos de carbono, justo antes, ¿no? Tendría que ser algo que suba al pájaro, le permita superar ese problema de estrés que pueden tener en un concurso, estar mejor y darles algo de eso. Eso hay que... Pero lo que da la organización normalmente en todos los concursos es alpiste y navina a mitad, mayormente. Muy bien. Es lo que da. Bueno, lo que pasa es que ahora hay muchos concursos, sobre todo regionales y tal, cada uno va con su alimentación y hay muchos que llevan pienso ya y esas cosas. Y decime, ¿esto es general en toda Europa? ¿Más o menos se manejan de la misma manera, sí, en los campeonatos y eso? Sí, porque hoy en día hay mucha información, la gente viaja más y en los sitios, o sea, todos estamos intentando preguntar a los alemanes qué hacen los alemanes. Y copiar. ¿Qué pasa? Que yo estuve A ver, estuviste en Alemania. Yo estuve en criaderos alemanes. Mira. Y están los pájaros a 5 bajo cero, en una cabaña de madera, fuera, rodeado de nieve y por la mañana el agua congelada y tienen que picarla para beber. Mira, bien, los alemanes dan mucha grasa. Mira.
Claro, pero claro, si yo quizá en tengo una otros países temperatura, no, quizá acá no hace falta, claro, claro. claro, Eh, entonces es distinto. claro, sí, te entiendo, Alejandro, te Eso entiendo. hay que ver. Bueno, muchísimas gracias por echarnos esta mano. Por último, te voy a preguntar el ranking en Europa. Hoy, si vos me decís, número uno está, ¿qué país? Siempre a Alemania. Alemania. ¿Y ustedes cómo están, más o menos? ¿España cómo está? Yo creo que los segundos empatados con Italia. Muy bien, muy bien. Bueno, Después, yo creo que aunque son pocos, tienen mejores pájaros en Portugal que en Francia, creo. Y después hay algún belga, algún holandés, pero yo creo que ya están tal. Eh, Gran Bretaña están peor porque incluso tienen otra planilla. Son mira, pájaros, sí. no es la planilla com, No, ¿no? es otra. Los ingleses siempre es al revés. Mira, Tienen la misma planilla que los japoneses, o mira, parecida. mira, no lo sabía eso, no lo sabía. Pero Bueno, bueno, de nivel, sí, sí. Alemania, España, Italia, y ahí andamos. y Francia yo creo que tiene, Ah, está por debajo, pero Portugal yo creo, bueno, y sí creo, todos los portugueses vienen a España y tienen el mismo nivel y claro, ganan aquí. claro. Bueno, Pero bueno, te agradezco muchísimo esta charla, muchísimas gracias. Es probable que, bueno, repetimos cuando va a quieras. haber una serie de charlas seguramente, ¿viste? Te volveré a llamar en otro momento, después nos contarás de los mejores Cuando tú. criadores de España, por si alguna vez podemos importar algo. Así que, bueno, muchísimas gracias, amigo, por estar y, bueno, por compartir esta parte de la historia del Harz en España. Gracias a vosotros. Y acordaros que lo bueno siempre se vendió en tarros pequeños. Y que aunque seamos pocos, somos muy buenos. Estamos muy formados. Y somos gente sensible con este pajarito tan especial. Y tenemos que hacer por él. Tenemos que hacer por él Bueno, porque merece la pena. bien, mira, Pero bueno. esto que tú has dicho, vos contaste al principio tu historia, ¿no? Con el Harz. Mm, Yo te cuento un poquito, un pantallazo la mía. La mía, sí, un tío tenía un jaulón con canarios, un día me regaló un pajarito, yo tendría 14 años, igual que vos, viste, más o menos. Después fui a la UCRA, que era la Unión de Criadores Roller de Argentina, ahí más o menos eran todos gente grande, viste. Yo era un sí, pibe también, más o menos la misma historia, la misma historia. Lo único que yo después estudié música, ¿sabes? Y sí. te digo, quedé impresionado, cómo una siringe de medio centímetro puede barrer cuatro octavas, que Cuatro. un piano tiene 7 octavas, para darte una idea. Y vos viste el tamaño de un piano, viste lo que es. Mm, sí. La voz humana, un cantante lírico, 3 octavas. Y este Mm, pajarito barre 4 octavas de registro de tono. Eso me fascinó y realmente sí, sí, sí. me El llamó. rango es espectacular. Y después, para los que dicen que es un pajarito de 4 notas, yo hace poco a uno de ellos les mandé un vídeo de un profesor de música como tú, que les estaban hablando de otra cosa, pero dijo, ta, 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 tan, ta, 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 tan, ¿lo conocéis? Y todo el mundo, claro, Beethoven, tal. 4. Bueno, Toda la sinfonía sí, variaciones sí, y música con poco. Son unos fenómenos estos pájaros, unos fenómenos. seguro. Bueno, adiós a la gente de Un España. placer. Esto lo vamos a subir, amigo, yo lo he grabado, así que ahora Sí, después lo vamos a subir a las redes, ¿sabes? muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos A por ti. estar. Hasta Adiós, pronto. adiós.